¿Comenzamos? Muy bien. Pues bueno, bienvenidos a la sexta sesión del curso de desarrollo de UAS. Esta vez vamos a ver aerodinámica 3D. Y diréis, ¿por qué hay dos aerodinámicas? Hacen falta. ¿Y qué vamos a ver hoy? Básicamente, en la clase anterior vimos cómo se generaba la sustentación, qué tipos de resistencia podían haber, no sé qué, pero analizándolo más de una forma bidimensional. Nuestros aviones, véase ejemplo, son tridimensionales, son seres que existen en el espacio. Y esto tiene unas consecuencias confusas y contraintuitivas, pero que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Estás citando algo de la cita? ¿En el sentido? ¿Qué? ¿En el sentido? Estoy pasando una hoja de servicio de cada y nada, esto es lo que vamos a ver hoy. Es mucho también, y un poco con la misma filosofía de la clase anterior, os obligaré a que os quedéis todos hasta la sección 3 y ya cuando empecemos a juguetear a fondo con XFLR5, ahí estáis invitados a quedaros, pero verdaderamente solo necesitaré que estén ahí los aerodinamicistas de cada equipo. Y bueno, vamos a empezar ahora pues viendo primero la aerodinámica de un avión, ya no de un perfil alar, sino de un avión. Y vamos a empezar hablando sobre una resistencia que se llama la inducida. Y bueno, ¿esto qué es? Pues vamos a averiguarlo. Pero antes de averiguarlo, vamos a analizar un poco la sustentación como tal en un ala. O sea, de forma así muy simplista, un ala recta es una extrusión de un perfil, ¿no? Como habréis visto en las clases de CAD, la operación de extruir, todos estáis familiarizados con ella. Pues un ala es, coges un perfil y lo extruyes, un ala simple y recta. Esto significa que también... Ah, bueno, sí. Y el ala tiene pues su envergadura, que es la distancia de punta a punta, y la cuerda, que ya la conocemos todos, que es la longitud, digamos, del perfil. Y la pregunta ahora que os planteo yo es, la sustentación... Ay, jolín, se me olvidan. Bueno, y los ejes de referencia son el X y Z orientados de esa forma, que son conocidos como los ejes vientos, simplemente para tener una noción. Y ahora ya la pregunta, que no parece que no me haya preparado esto, es, ¿la sustentación también es una extrusión del vector de sustentación, como aparece ahí, simplemente en todas las partes del ala, esa distribución de sustentación? Vamos a verlo. Y vamos a ver primero una cosa que ocurre, que es al final, si tú tienes un ala, que un ala, si os acordáis, sustenta porque genera una diferencia de presiones aquí debajo del ala, teniendo mayor presión que encima del ala y el avión sube, ¿no? Como veis aquí, ¿hay algún daltónico entre nosotros? Sí, ¿no? ¿Distingues los colores? Al menos ves que arriba hay sobre el ala así azulito, colores fríos, bajas presiones alrededor, todo rojo. Al menos, eso lo distingues. Bueno, creemos. Me sirve. Mientras veas diferencias es muy importante. Nada, analizando el campo de presiones alrededor de un ala, vista de frente, vemos que hay baja presión encima y alta presión debajo. Pero esto deja al aire hacer una cosa graciosa. Y cuando digo graciosa es que nos fastidia todos los cálculos. O sea, aquí tengo más presión y aquí tengo menos presión y aquí no tengo ninguna barrera física que va a hacer el aire. Bueno, va a subir hacia arriba. Va a aparecer un vórtice de punta alar, que se llama. Y abajo en la animación esta, que no sé si lo distinguiréis bien, que no se distingue nada. Pero bueno, por suerte ya contabilizaba que se vería mal. Pero esta es una forma de visualizar lo que ocurre en la punta de un ala. Es un torbellino. Esto pinta que complicaba estas cosas de lo que deberían, ¿no? Por lo bonito que era que el aire simplemente pasaba por encima y por debajo y ya se generaba la sustentación. Esto ahora es complicarnos la vida. Pues se nos va a complicar más todavía. Porque este vórtice de punta alar nos va a inducir una cosa que se llama downwash, que si sois frikis de motorsport y tal, os sonará el término. Y el downwash es un poco lo que aparece en este diagrama. El vórtice de punta alar al final, si dibujo aquí el ala completa y dibujo el otro vórtice, ¿qué va a pasar? Pues que si aquí el aire está rotando así, pues aquí tendremos velocidades yendo hacia arriba y aquí sobre el ala yendo hacia abajo. ¿Lo entendéis más o menos, no? Aquí.
Y claro, esto matemáticamente es una movida y tal, pero nos va a fastidiar más todavía aerodinámicamente. Que es que, si os acordáis del perfil alar del cerebro, del mismísimo, al final, ¿cómo generaba sustentación un perfil? Por curvatura y ángulo de ataque. O sea que si ahora aquí a este perfil le entra un flujo con este ángulo de ataque, alfa, ¿qué pasa si le añadimos ahora aquí una componente vertical de ambos? Que el aire entra con un ángulo de ataque efectivo reducido, que sería un poco bueno, no sé si lo habré dejado muy claro en este diagrama, pero creo que está más o menos ahí intuitivamente ilustrado en el diagrama este del perfil. ¿Y qué consecuencia tiene que torzamos un poco la velocidad, el vector de velocidad del flujo incidente? Que nos inclina el vector sustentación. O sea, si originalmente nuestro vector sustentación es perpendicular al flujo incidente, la sustentación verdadera ahora va a ser algo así inclinada. Y ostras, esto de aquí, este nuevo vector horizontal, va en contra de nuestro sentido de avance. Es una nueva resistencia. Y esta, damas y caballeros, es la resistencia inducida, que nos va a fastidiar todo un poco, pero se puede analizar todo aún y no se va a morir nadie. ¿Cómo se define un poco la resistencia inducida? Es la componente horizontal del nuevo vector sustentación desviado por el ángulo de ataque efectivo causado por el ángulo de los vórtices de punta de ala. O sea que ya habéis visto, solo por el mero hecho de tener una ala que es finita, ya tenemos toda esta movida, con lo fácil que era analizarlo en 2D y todo bonito. Y ya antes, en la primera diapositiva, os había enseñado una extrusión del vector sustentación, todos iguales, ¿no? Pero en la realidad que ocurre es algo más de este estilo, una distribución un poco, pues así, curva, que en la punta de ala, como se genera sustentación, y que hay una curva de transición, no sé qué y tal, que es la línea verde, no sé si tú lo verás, pero estoy aquí. Y después también en rojito, abajo está el tipo de velocidades inducido, el NAS2. Y ya en amarillito, lo que va para atrás es la resistencia inducida. Movido. O sea, que hemos averiguado que hay una resistencia que es inducida por la generación de sustentación. Y que eso nosotros, como somos explicados en las matrices, pues también lo describimos matemáticamente con esta ecuación de aquí, que es un factor de resistencia inducida acá, con aquí el CL de tu avión y el CL mínimo drag, que eso tenemos que chulo, al cuadrado. O sea que tenemos una resistencia que básicamente cuanto más sustentemos, cuanto más ángulo de resistemos, cuanto más curvatura tengamos, más resistencia adicional nos va a dar. Esto es una cosa crítica para el diseño aerodinámico de alas y sobre todo de perfiles, porque claro, en 2D decís, ¡guau! El meta es un perfil con un 10% de curvatura, 0% de espesor, eso va que chutas. Lo pones en un ala 3D y vamos, y no hay motor que arranque, que sea capaz de superar esa resistencia aerodinámica. Bueno, resistencia aerodinámica hasta aquí, la tenemos una marcada. Vamos a ver otra cosa ahora. Tenemos un avión. Un avión, por lo general, a no ser que sea un ala volante, tiene más de un ala. El ala principal, la que se puede generar sustentación, y lo que llamamos empenaje, que en este caso, esto es una cola en V, pero también está la convencional o en T o lo que sea. Pero aquí vamos a quedarnos solo con la proyección horizontal o por lo menos el estabilizador horizontal de esto. ¿Por qué? Porque si os acordáis de la clase anterior, los perfiles alares generan un momento, un par, un torque. Y ese torque se ha de compensar de alguna manera con tal de poder estabilizar el avión. Y ahí entra en juego tanto la posición del centro de gravedad como el diseño del propio embalaje. Y claro, ¿por qué ocurre esto? En primer lugar, no solemos querer que el centro de gravedad y el centro aerodinámico del ala, vamos a decir en principio, coincidan. No suele ocurrir eso. Entonces, ahí ya solo por diferencia de posición de vectores, ¿no? Del vector de la fuerza de peso y el vector de la fuerza de sustentación, ya tenemos el peso, tenemos esto, aquí tenemos el bit y tenemos la fuerza.
Claro, esto de aquí, si analizamos los momentos alrededor del centro de gravedad, pues aquí va a haber un momento que nos va a fastidiar un poco, que va a hacer que el avión todo el rato se caiga bien. ¿Cómo evitamos eso? Pues metiéndole una cola, que esa cola no va a sustentar hacia arriba, sino va a sustentar hacia abajo, para contrarrestar este momento de aquí y mantener el avión en equilibrio, digamos. Y sí, para eso es básicamente la función del estabilizador horizontal, que se puede omitir si tenemos el caso de una ala volante, pero de momento no vamos a entrar ahí en muchos detalles. Y bueno, esto también abre una cosa, otra parte del diseño aerodinámico del avión, que si tenemos mucho CL, es decir, un ala muy sustentadora, va a generar mayor momento aerodinámico. Y entonces ahí tenemos dos vías para mitigarlo. O bien hacemos el empenaje más grande para tener más fuerza en la cola y contrarrestar ese momento mejor, que eso significaría aumentar la resistencia aerodinámica como tal y también el peso estructural total del avión. O podemos aumentar la distancia a la que situamos esta cola, que se llama el hiato, para así, si os acordáis, los momentos al final pues son una distancia por una vuelta, ¿no? Entonces, si podemos aumentar el momento que compensa el momento aerodinámico, o bien aumentando la fuerza o aumentando la distancia a la que se fija. Y bueno, si aumentamos el hiato, pues por lo general a lo mejor sube el peso, a lo mejor baja porque tienes una superficie más pequeña, pero factores de diseño a tener en cuenta. Y bueno, había dicho en principio que no queremos que el centro de gravedad coincida con el centro aerodinámico, pero verdaderamente lo que no queremos es que coincida con el centro de presiones del avión, también conocido, mejor conocido como el punto neutro. Esto es, al final, si tienes aquí una superficie alar y otra, el vector sustentación total del avión se aplicará pues, en un punto intermedio entre ambos, ¿no? Eso es el punto neutro. Y aquí la sustentación dejaría de estar dibujado aquí y estaría dibujado aquí. ¿Y qué cualidades tiene este punto neutro? Pues que básicamente, sí, o sea, vamos, es un poco un punto eso, que podemos tener muy buena referencia para determinar si nuestro avión va a ser estable o inestable. Por ejemplo, en el caso estable, lo que vamos a querer siempre es que el punto neutro esté por detrás de nuestro centro de gravedad. Y bueno, para demostrar eso un poco, quiero que venga un voluntario a adelantar aquí la pizarra. ¿Tú? Venga. A ver si hacemos esto bien. Ahora mismo, este avión está con la distribución de masas como tal para que el centro de gravedad caiga más o menos sobre la marca azul, ¿no? Se ponga un poco por donde tiene que caer y tal. Y cógelo de ahí como yo lo he cogido más o menos. Habrá un punto que se sabe y tal. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Tenemos ahora mismo una configuración de centro de gravedad estable. El punto neutro estaría por aquí detrás, nuestro centro de gravedad está. ¿Qué ocurre ahora si decido, en el caso estable, aumentar el ángulo de ataque? Vamos a aumentar el ángulo de ataque, a la sustentación, pero el momento de cabeceo va a ser más intenso para compensarlo. Va a volver a su posición neutral. A ser reducido el ángulo de ataque es estable. En cambio, vamos a... Muchas gracias. No te has llegado todavía. Vamos a poner el centro de gravedad algo más atrás. ¿Vale? Ahora, esto se me da. ¿Vale? Así un poco al rodeo. Ahora vamos a cogerlo un poco de más atrás. El centro de gravedad que va más hacia atrás, ¿no? Ahora mismo, sí que es verdad que esto es un poco más difícil de analizar para en esta con procesos dinámicas, pero lo que ocurriría en este caso es que si aumenta el ángulo de ataque, va a querer aumentar más. Va a querer aumentar más hasta que entre en pérdida, pierdas control y esto es algo que no queremos. O sea que una noción general fundamental, pues es la que puede volver a lo siguiente.
Una noción fundamental es que sea longitudinalmente estable en nuestro avión, porque si no, va a ser impilotable. Impilotable le haremos la vida difícil a nuestro piloto, a nuestros fabricantes que tienen que reparar el avión cada vez que puedan, complicarse la vida innecesariamente. Y todo esto que explicamos se puede ver muy bien con la curva del coeficiente de momento, que si os acordáis en la clase de dinámica 2D, era una curva que no tenía sentido, que hacía... Aquí, por lo menos en el avión, es una recta. Esto nos viene muy bien. ¿Y aquí qué ocurre? Por ejemplo, esto es una curva genérica de un avión ya estudiado, ya equilibrado y tal. ¿Y qué nos dice esta curva? Que es estable a 2 grados de ángulo de ataque. ¿Y cómo podemos garantizar que es estable? Pues bueno, porque vemos que la pendiente de la curva es negativa, por lo cual, si aumentamos el ángulo de ataque, vamos a estar, por ejemplo, ahora en 8 grados de ángulo de ataque, vamos a generar un momento de cabeceo negativo, de menos 0,08, por ejemplo. Y ese momento negativo, ¿qué nos va a hacer? Devolvernos a nuestra posición de equilibrio. Y lo mismo ocurre si hacemos lo contrario. Si reducimos el ángulo de ataque, nuestro avión va a generar un momento de cabeceo positivo y va a hacer que aumentemos el ángulo de ataque. Y bueno, esto es muy importante y de hecho incluso esto fuera del ámbito de ingeniería militar y más en el ámbito del aeromodelismo también se tiene muy en cuenta, y una noción bastante consensuada en general entre ambos mundos es que el margen estático, esa cantidad de ahí, es decir, la posición del centro de gravedad menos la posición del punto neutro, dividido entre la cuerda del avión, tiene que ser menor que 0. Básicamente, aquí lo que describe matemáticamente es que punto neutro tiene que estar por detrás del centro de gravedad siempre. Y preferiblemente en valores, en términos absolutos, entre el 10 y el 30%. Si os pasáis del 30%, va a ser estable, pero va a ser muy difícil de pilotar. Si vais por debajo del 10%, aún pilotable, pero ya estáis ahí en valores muy bajos de estabilidad que os va a dificultar un poco. Va a ser pilotarlo un reto, no porque sea difícil de cambiar de actitud, sino porque va a ser demasiado fácil cambiarlo de actitud. Y bueno, ahora lo que ha hecho nuestro compañero conmigo es una cosa que hacemos siempre cuando hacemos un avión, que es comprobar el centro de gravedad. Y bueno, ahí me veis ahí con el ratolí un poco probando la distribución de electrónica para probar que es estable y, en efecto, es estable. Si se posiciona muy bien la batería, si se te va un poco para atrás ya es involable. Y bueno, ya después de haber visto un poco nuestras nuevas fuerzas y momentos en 3D, vamos a ver o repasar algunas de las curvas polares, pero en 3D. Y esta vez ya las podemos escribir con ecuaciones directamente. Tenemos nuestra curva de CD, que si os fijáis ahora en grisecito, o sea, la curva más clarita, sería la curva más o menos en 2D. Y fíjate tú que solo por hacer la 3D, mirad cómo se nos dispara ya la resistencia aerodinámica a más ángulos de ataque. Es la inducida de AVE, también es verdad que tampoco vais a volar el avión todo el rato así, sino que va a estar más nivelado, pero es una cosa a considerar. Y también, eso es solo las que son las raíces, no son el ala, y sí que es verdad que el resto del avión existe. Existe el fuselaje, existe la cola, existen las ruedas, existen. Y solo por el hecho de existir, van a añadir resistencia aerodinámica adicional, que es el desfase del CD0 adicional que he llamado. Eso ya hemos visto que ahora en 3D nuestra curva de resistencia aerodinámica cambia muchísimo, pero la podemos escribir, o sea que bien. Después está la sustentación, que es prácticamente muy parecida al caso en 2D, con la diferencia que en 2D la pendiente de sustentación alcanza un máximo valor teórico de 2pi. ¿Por qué? Muchas movidas matemáticas que no me voy a explayar aquí. Pero ese es un límite teórico que 3D nunca va a ser capaz de alcanzarlo. Para poder alcanzar esa pendiente de sustentación necesitarías una ala de envergadura infinita. Y eso pues no es ni práctico estructuralmente ni en términos de recursos materiales y tal. Y bueno, se describe en la zona lineal antes de la entrada en verga como una recta, lo mítico de recta pendiente. El momento de cabeceo, también como hemos visto, es otra recta, pero esta vez el momento, la pendiente es negativa, para que tenga ese efecto estabilizador. Y os acordáis que dejé en interrogante en la clase anterior con la eficiencia aerodinámica, ¿qué ocurre? Esta es nuestra eficiencia en gris, en 12. Valores órdenes de magnitud de 60 arriba, alrededor de los 100, incluso con muy perfiles. Solo por el hecho de hacerla 3D, de hacerla existir en el espacio 3D, hemos bajado en 30 puntos de eficiencia aerodinámica. 30. O
sea que por eso nunca analicéis un perfil o determináis que un perfil es bueno en eficiencia aerodinámica si no lo estudiáis también por su respectiva área, porque va a cambiar mucho la tendencia. Y después, como os había dicho ya, el avión tiene resistencia aerodinámica porque tiene más cosas que un simple ala. Fijaos qué pequeñitas hemos tenido en comparación con la eficiencia aerodinámica de nuestro avión. Y bueno, esa eficiencia aerodinámica 3D, ya la real, ¿cómo se refleja sobre el comportamiento de nuestro avión? Pues va a determinar mucho nuestras capacidades de planeo, nuestras capacidades de ascenso y nuestras capacidades de aceleración. Son un poco, nos aportan un poco de información sobre todas aquellas situaciones que no sean simplemente volar recto a velocidad constante. O sea, siempre que hayan cambios, aceleraciones o falta de motor, la curva de eficiencia aerodinámica nos va a determinar cómo se comporta. Y por lo general, esto sí que es verdad, vais a querer altas eficiencias aerodinámicas, por lo general. A no ser que queráis algún tipo de bicho que solo sea rápido sin más, ahí os va un poco más. Y eso, un poco hay hasta ahora las curvas polares 3D, tranquilos, no hay curvas polares 4D, eso no existe. No existe aerodinámica 4D, aunque bueno, a lo mejor si consideráis la de estabilidad dinámica sí. Y bueno, he cambiado un poco el orden, vamos a hacer la actividad ahora. Y bueno, estáis más o menos sentados por equipos ahora. Bueno, da igual, sentados como queráis. Os leo un poco el enunciado del proyecto, que esto parece de la asignatura de un examen y todo. Este avión voló. Los comentarios del piloto eran del estilo: David, este avión vuela como él, en solar. Uno de sus comentarios: pesa mucho. No le puedes quitar peso. Generalmente hacerlo más ligero para que no tenga que volar tan rápido para compensar esa falta de sustentación o volar antes de hacer que tan elevados te cae la pérdida que lo haga incontrolable. A ver, somos aerodinámicos ahora mismo. Yo no controlo de forma directa lo que pesa mi avión, controlo lo que es capaz de sustentar, no su peso, eso es más trabajo de estructuras. Aunque bueno, si abriese el avión demasiado grande, pues la estructura sufre fricción. Lo pones que también. Pero nosotros vamos a tratar de solucionarlo por otro lado. Vamos a probar el avión este con 3 perfiles diferentes. A ver si uno de estos perfiles consigue un CL mayor que pueda ya sustentar con una velocidad razonable a nuestro avión. Y bueno, nuestro piloto reacciona un poco diciendo: oye, si cambias de perfil, dime verdaderamente a qué velocidad voy a acabar volando con cada perfil un poco, porque yo quiero volar alrededor de los 20 metros por segundo, que son 70 kilómetros hora. Porque claro, a lo mejor uno tiene un CL de 0,4 y eso equivale a 10 metros por segundo, y otro tiene un CL de 0 que eso tendría que volar más allá para poder sustentarse. O sea que os voy a pedir que a papel o en ordenador como queráis, una vez veamos cómo habéis ejercitado los aviones para cada perfil, vamos a obtener la velocidad necesaria para sustentar los 535 gramos que pesa el avión. Y como último, pues feo. Habéis visto al bichillo este, tiene una hélice cómicamente grande para lo que es el resto del avión. Pues podríamos analizar verdaderamente cuánta resistencia aerodinámica genera, o mejor dicho, cuánto empuje necesitamos para compensar la resistencia del bicho. O sea que eso lo calcularéis ahora también. Y bueno, diréis: pero David, ¿qué leches nos dices? Hijo mío, danos material. Ahora. Vamos a usar XFL5. Hay en Teams, en una carpeta que os voy a decir ahora, subido el archivo que solo tendréis que jugar con un único parámetro, que os diré ahora cómo acceder, que es la inclinación de la cola. Y para eso tendréis que procurar que esté equilibrado la curva de CM contra alfa, cruce esta ángulo de ataque cero. Y después ya con estas ecuaciones sacáis la velocidad a la que volará y la resistencia aerodinámica o el empuje que necesita. Y vamos ahora, aquí si vamos a nuestro Teams tan bonito, es este archivo de aquí, que está en la carpeta curso de desarrollo UAS, sesiones 2025-26, teoría bla bla bla, y la S06 que es la de hoy. Yo lo voy a ir descargando mientras.
Vale, ok. ¿Estáis todos con X alquiler de 5? Por lo menos estáis distribuidos en equipos. Vale, estáis divididos en equipos más o menos, ¿no? Equipo 1 veréis, ¿no? Vais encargados del avión 2, ¿vale? Equipo 2, 3. Os vais a encargar del avión 1 y vosotros del avión 3, ¿vale? Bueno, ¿tendréis alguna necesidad en vuestro equipo? O sea, que ya ¿tenéis todos el archivo abierto? Sí. Aquí en este directorio de Teams. Ahí, exacto. Se lee bien. Curso de desarrollo UAS, sesiones 2025-26, teoría UAS y modelos y X06 aerodinámicamente. ¿Tenéis todos ya el archivo? ¿Sabéis todos acceder al módulo de aviones? Y si no, os lo explico ahora en un momentito. No sé qué os aparecerá al abrirlo, pero si nos vamos a módulo, está aquí la opción Wing and Plane Design. Entramos ahí y ¡oh! Es clavado, ¿eh? ¿Eh? Qué feo, no sabes. ¿Quieres tú encargarte de seguir la actividad desde el ordenador aquí? A ver, yo voy a Vale. Bueno, vale, muy bien. ¿Os acordáis de la ventanita esta que había puesto en la presentación? Pues bueno, lo que quiero que hagáis es básicamente esto. Vamos a ver aquí las curvas polares que están curva CL frente a CD, curva CL versus alfa y la curva CM, bueno, sí, todas las curvas que os he enseñado antes, ¿no? Vamos a abrir, por ejemplo, aquí y veis que está aquí el análisis, que no vamos a ejecutar todavía, y aquí el avión. Vamos a darle clic derecho al avión y le vamos a dar a editar, ¿vale? Y aquí nos aparece en esta pantallita ya el avión con sus ejes todo bonito. ¿Seguís hasta aquí? ¿Habéis conseguido abrir esto? Una respuesta me gustaría, tío. ¿No seáis vergonzosos? Si hablan, sigue, que luego se pierdan y pidan ayuda. Vale. Bueno, ¿estáis todos aquí en esta ventana? Aquí en la opción de Tilt Angle, creo que ahora por equipos juguéis metiendo números aquí y probad aquel número, por ejemplo, voy a empezar yo poniendo 2 a secas, ¿vale? Le doy a guardar. Es que quiero que lo saquen ellos. Vamos a 2. Hemos cambiado ya el ángulo de inclinación, que de hecho, si queréis comprobarlo y tal, lo podemos verificar aquí, en el visualizador este, que está inclinado. Quizás no esté inclinado en la dirección correcta, pero bueno, eso lo vais a averiguar vosotros, cuál es el ángulo óptimo. Vamos aquí, clicamos, le damos en secuencia y vamos a analizarlo de 0 a 20 grados. Doble enter y ejecutamos. Y bueno, nos hemos 2 grados de calado, no es un buen ángulo, ¿no? Tenemos que probar otros valores. De hecho, incluso yo probaría valores positivos y negativos. Así que nada, tarea entendida. Tenéis que ahora jugar con ese parámetro hasta que esté justo de aquí. Este de 0. Os dejo ahora unos 10 minutos por ahí.
Bueno, voy a ir arreglando la pizarra, voy a poner cada uno lo que quiero que escribáis. Y ya está. A ver. Y después y ya no hay desarrollo. Sí, sí, lo dice por sí. No me refiero a que funciona.
Sí, claro, yo creo que se puede Cierto, sabéis que para sacar la velocidad a partir del CL tenéis a mano, os habéis apuntado los pesos superficiales de referencia, densidad de aire y todo. Si no, os la dejo aquí. Que está esto, o sea, ¡epa! Que esto está aquí. Están ahí, o sea, vuestros valores de referencia para los coeficientes aerodinámicos son estos, te la enseño, ¿vale? ¿Los veis bien? Pues nada, ¿cómo lo lleváis? Solamente por el punto de estas. Por cierto, ¿sabes que está grabando? Hola imagen, a lo mejor cortáis esto, a lo mejor no. Saludos a YouTube. De hecho, aquí tengo las sugerencias. Bueno, no sé cómo iréis, pero voy a dar un minuto más y ya salís a final para comentar vuestros valores. Porque es un... Oye, ya les esto que se Bueno, ¿lo tenéis? Y yo, bueno, pues vosotros seréis últimos. ¿Quién lo tiene ya? Bueno, me da igual. El que tenga el avión 1, aplicarlo. ¿O no habéis acordado todavía? Sí. Os puedo ayudar, os puedo ayudar. ¿Os habéis conseguido equilibrar? Que conozcan el proyecto. ¿Cuántas intentan de repente? Con 93, yo diría que sí. Esa precisión, cabrón. Entonces queremos ir con todo. Espera, de hecho. Vamos.
De hecho, en nuestra precisión que yo no, espera, sí. Menos 0,95, ¿no? ¿Habéis sacado qué valor de C le tengo en un ángulo de ataque en bloque? Esto lo podéis mirar en una partida. Y aquí abajo. O sea, más o menos 0,1. 0,1. Y el CD 0,0. Ah, vale. No os he dicho una cosa. Bueno, no, miento. Esto es una cosa específica del XLR5, pero que voy a emitir ahora. Leer los puntos de la gráfica, porque de donde se pueden leer también no añade la resistencia adicional del fuselaje, que está añadida, pero que ahí no aparece. Pero bueno, tranquilos, que es simplemente sumarle 1 y ya está. Esto sería verdaderamente, pero no habéis estado. Vale, ¿habéis llegado a sacar a partir de aquí la velocidad y el... No? Pues vamos a hacemos en un momentito. ¿Alguien tiene calculadora a mano? Sí, saquen calculadora. No, es que no aparece el drag adicional. O sea, el drag adicional es... la velocidad por despejando el ahora vamos a meter aquí masa que es 0,535 por dividido por 1 por 1,6 por el ¿vais a ir? Después el ¿vosotros? A ver, espera, ¿quieres que lo aclare? Ya está. La velocidad de las acciones. Vale, es que ahí quería los textos, pero se me ha olvidado que poner la pared. Sí. A ver, pues creo que los textos.
Madre mía, cuánta precisión, por favor. A ver, Sí que puedes irse el programa. Perfecto. Y bueno, ahora ya te viene el perfil rarete. Ahora. Speckler, fíjate, Speckler. Yo creo que es lo que ¿Sabéis? Con más jóvenes que quiero no queda perfecto que no voy a no tienes sino ya le hemos dado a nuestro piloto los nuevos datos. Y fijaos qué cosa curiosa, dependiendo de la geometría del perfil, pues necesitamos un emperaje más inclinado o menos inclinado, es decir, necesitamos más momento de compensación del momento aerodinámico del ala. Y, por ejemplo, con este perfil así delgadito, rápido y tal, pues lo inclinamos alrededor de menos un grado. Y con el CL que nos sale, tendríamos que volar para sustentar su peso a 100 km/h, que es de hecho una cosa de las que padece este bicho. Muy rápido, bueno, depende para qué, si queréis velocidad, pues oye, adelante, sois bienvenidos, vais a ir muy rápidos, pero eso, podéis también optar por otro perfil, que en este caso es más correte, más curvatura y tal. Este sí que va a generar un momento aerodinámico más notable, que le va a hacer falta mayor inclinación del pelaje, menos 1,8 grados, en comparación aquí a solo menos 0,95. Y sí que es verdad, por suerte, tenemos un mayor CL en vuelo nivelado, por lo cual podremos volar con calma a unos 80 km/h. Y además esto, en términos de metros segundo, coincide bastante con lo que nos pide nuestro piloto. O sea que, oye, de lujo. Y después está el perfil raro. Que bueno, raro en verdad es un Epler que estos se utilizan en planeadores a escala tipo con pilotos dentro. Y también en alas volante, por eso tiene el reflex ahí. Y aquí ocurre una cosa curiosa porque al tener el reflex es el que menos momento de cola necesita para mantenerse nivelado. Tenemos aquí la inclinación del pelaje más pequeño, menos 0,4 simplemente. Pero fijaos, el CL0, mirad qué pequeño es. Y con este número, para sustentar nuestro propio peso y estar en equilibrio, necesitaríamos volar así de rápido. O sea, 122 km/h. Esto te lleva un radar de precisión.
Y bueno, un poco para que veáis que no solo depende de vuestro ala, la performance de vuestro avión, sino que también hay que considerar decir, oye, ¿esto lo va a poder pilotar mi piloto? ¿Voy a necesitar más cola, menos cola, más inclinación? Un poco para que veáis que todo está unido y además después con esa resistencia y esa velocidad, o sea, ese coeficiente de resistencia y esta velocidad podréis computar el empuje que os va a hacer falta, que de hecho no nos ha dado tiempo a calcularlo, pero mismo la suerte lo tengo. Y fíjate qué cosa más curiosa. Este perfil que se ve muy aerodinámico, números de CD muy bajos, al igual que ese, genera más resistencia aerodinámica. ¿Por qué? Porque van más rápidos y al pasar del número dimensional al número físico, sale un número más grande que aquí. En este que tiene valor, aquí tengo que añadir a todos, ese al volar más lento, al multiplicarse por este coeficiente, pues acaba teniendo de una resistencia física, unos newtons de resistencia aerodinámica más bajos, o sea que va a poder volar más tranquilo, pero eso sí a coste de ir más lento. Bueno, con opciones básicas, ¿no? Al final la ecuación esa del CD, si recordamos, la velocidad está al cuadrado, o sea que a mayor velocidad, mayor resistencia. Así que quería poneros este ejemplo sobre todo para que veáis que muy bonitas las curvas polares, números adimensionales, coeficientes, no sé qué y todo eso, pero no hay que olvidarse que estamos diseñando algo real, algo físico. Y eso ya lo veremos en más detalle en la clase de cálculo de prestaciones, pero eso, no se nos puede olvidar que estamos diseñando algo físico. Y bueno, con esto finalizado la primera sección. Aún queda, pero va a ser rápido. Y os propongo ahora, ¿qué preferís? ¿Hacer un vídeo de escasos de 5 minutos ahora o ir del tirón hasta la parte de XFLR 5 y ahí ya hacer la transición de ordenador clásico y tal, un mini descanso? ¿Qué preferís? Luego, ¿no? Muy bien. Nadie te trabaja, ¿no? Gracias. Pues bueno, continuamos. Hemos visto así, bueno, por encima no, bastante en detalle la aerodinámica del avión completo. Vamos a fijarnos ahora en específico en las alas. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que, volviendo a nuestra resistencia inducida, volvemos a ella, que la vimos acá, de la clase, tiene una definición, nuestra resistencia inducida, que es el coeficiente SK1 partido el número pi, por alguna razón que no vamos a entrar en detalle, el alargamiento del ala, que, bueno, el alargamiento, el concepto es cuán de larga es nuestra ala, la expresión matemática, envergadura al cuadrado, partido la superficie alar, y el factor de Oswald, que es un numerito que veremos ahora, pero que ayuda en la eficiencia aerodinámica, ¿no? ¿Y qué pasa con las alas de alto alargamiento? Como son planeadores, el chimuelo mismo, por ejemplo, cuando le damos mucho alargamiento a un ala, estamos haciéndola más eficiente aerodinámicamente porque le estamos aproximando más a un perfil 2D. ¿Por qué? ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque si imagináis al final la aerodinámica 2D, ¿no? Si os acordáis del perfil, línea de corriente arriba, línea de corriente abajo, todos felices, una presión arriba, una presión abajo, bla, 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 bla. Esto era distorsionado por el fenómeno que fuese 3D, el ala, ¿no? Pero si tenemos una envergadura infinita, 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 no ocurren esos vórtices de punta alar, no tenemos fenómenos de resistencia inducida, somos más eficientes. Y sí que es verdad que cuenta con un par de desventajas y una de las que se me ocurrió principalmente es que es un dolor de cabeza para el estructurista. Porque hacer algo que aguante todo ese brazo de momento que es el ala, sea rígido, ligero y todo eso, es un reto. Es un reto. Es posible, pero es un reto. EasyLift, ostras, sí, pero no he caído. Mira. Si veis la retransmisión del año pasado de Astra Challenge, hubo un equipo que tenía un ala de mucho alargamiento y que los pobres eran un poco novatos en estos métodos de fabricación y no había forma de hacerla rígida y que fuese fiable. Pero bueno, y nada, cosas que ocurren al aumentar el alargamiento. Voy a mover esta ventanita de Teams. Vale. ¿Qué ocurre cuando subimos el alargamiento?
Pues conseguimos aumentar la pendiente de sustentación de nuestra banda, o sea, que es exponencial, que así nos ondulada que generamos una sustentación. Y también conseguimos reducir la resistencia de extensión. El aerodinamicista casi que va a preferir casi siempre una ala de mayor alargamiento que no. Es la tarea del resto del equipo, sobre todo estructuristas y gente con 2 dedos de frente, de pararle los pies y que no saquen alas de alargamiento superiores a 15, 20, incluso más de... Bueno, depende de lo que salga. Pero eso, tenéis que considerar que tenéis que pararle un poco los pies al aerodinamicista, que se pone muy contento y os diseña cosas muy raras. ¿Y por qué no va esto? Uy, Y bueno, si os acordáis de la anterior clase, os acordáis que decía de lado la eficiencia aerodinámica dependiendo del perfil, ¿no? Pues ahora volvemos a eso y ya que ahora entendemos bien lo que es la resistencia inducida y lo que es el alargamiento, ya podemos atribuir cuando sube la eficiencia aerodinámica en un perfil. Si es curvo, si aumentamos el alargamiento. Si tenemos poco alargamiento, un perfil simétrico va a ser más eficiente que uno con curvatura. Y esto se ve un poco aquí, en este gráfico, donde lo siento de verdad, aquí, ¿dónde está la gráfica? Lo siento de verdad, pero es rojo y verde. Sé que a lo mejor no lo podéis distinguir, pero confía que son colores diferentes. Perdón. Y bueno, las curvas rojas corresponden a un perfil de gran curva. No, perdón. Las curvas rojas es un ala de poco alargamiento y las curvas verdes es un ala de alto alargamiento. Veis que es más alargamiento, más eficiencia. Y además, la herramienta aquí de colores es las que tienen, bueno, eso, en la diapositiva lo veréis mejor, pero básicamente, si tenéis poco alargamiento, es más eficiente un perfil simétrico, si tenéis más alargamiento, es más eficiente un perfil curvo. Alargamiento, por un lado. Vamos ahora por un poco el fan favorite, como dirían algunos. ¡Ay, jolín, macho! El ala elíptica. En la área elíptica todos conocemos a Electric Fire, todos conocemos ahora, gracias a Iki, las categorías de planeadores MP3B. Y bueno, elípticas, elipses. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, una cosa de la elíptica que veremos ahora en detalle es que consiguen reducir este downwash. Y este downwash tiene una consecuencia directa de reducir la resistencia inducida. Aparte de también tener una distribución de cuerda así con eso, que la punta tiene menos cuerda, tiene menos presión ahí. Realmente es una ala muy rápida. O sea, sé que escribir el ala elíptica de una forma es rápido, velocidad. Y el factor de Oswald es un parámetro que nos indica cuán de elíptica es la distribución de sustentación. Y diréis, David, ¿por qué leches queremos tener una distribución de sustentación elíptica? Pues bueno, si comparamos aquí una ala elíptica con una ala recta, la distribución de sustentación se ve así. Esta, una elipse muy bonita, aquí una patata. La distribución del nivel local es aquí uniforme, aquí una patata. Y el downwash, mirad, tiene las características, una propiedad que tiene el downwash, que existe por desgracia, pero es constante. Esto va a tener consecuencias positivas y negativas que veremos ahora, en comparación a la de una recta que es más así, más hostil, por decirlo de una forma. Y bueno, un poco para decir, bueno, David, sí, mucho alargamiento, muy guay, mucha distribución de cuerda elíptica, no sé qué, pero verdaderamente merece la pena. Y bueno, voy a ser un poco propagandista de esto, la verdad, las alas rectas también molan mucho, pero quiero enseñaros un poco cuando combinas todo lo que beneficia la eficiencia aerodinámica en un avión. No lleva motor. No lleva motor. Y esto es fácil, habrá alcanzado en esa pasada unos 10 km/h para arriba. O sea, son alas muy eficientes verdaderamente y muy rápidas y suelen ser interesantes para eso, para este tipo de misiones donde lo que importa es la velocidad. Eso sí, tiene que estar bien fabricada, tiene que ser rígida porque si aletea un poco ya ocurren cosas. Y bueno, no solo existen las alas elípticas, ni tampoco las alas de gran alargamiento, sino que también hay una variedad de más parámetros de largo, que al final es, imagino que todos habréis visto un avión en la vida real, comercial, típico, donde tienen ahí lo que se dice flecha, que están vinculadas hacia atrás, estrechamiento, que la cuerda de la raíz es más gruesa que en la punta, y todo esto pues tiene sus beneficios y tal,
y también no solo aerodinámicos, sino por facilidades de aplicación de esas pilares, por ejemplo. Empezando por el estrechamiento. Manipula un poco la distribución de sustentación, dependiendo de si es muy marcada o poco marcada, pero nos ayuda a aproximarnos a una distribución elíptica de sustentación, como ya queríamos. Así que el estrechamiento por lo general nos va a beneficiar reduciendo pues, el velocidad y aumentando la eficiencia aerodinámica. Guay. También tenemos la flecha, que la flecha sí que es verdad que en nuestra escala de Reynolds, en las velocidades simuladas, no es algo que afecte tanto a no ser que seamos una lagunante. En una lagunante, que eso es otra movida que veremos como eco, necesitan una flecha positiva para que se desplante. Si tenemos desvenado convencional, nos va a dar igual. Y generalmente una opción es que si tenemos flecha negativa, es decir, subirla así, vamos a tener mayor efectividad de mando. Vamos a poder mantener mejor control de la aeronave, pero va a ser un sufrimiento estructural no tener la rigidez de eso porque se torsiona mucho y otras movidas. Y si tenemos flecha positiva, es decir, están paradas las alas, tendremos menos resistencia en general, tanto parasita como inducida, bueno, inducida no sé por qué, y tenemos un comportamiento lineal. También está la torsión, que hay dos tipos. La geométrica, que es, como bien se ve aquí, tenemos el perfil de la raíz pues, horizontal y el perfil de la punta del ala inclinado hacia abajo. Esto nos ayuda a mitigar un poco el célebre vórtice de puntalar. Sí, es que al final toda esta clase va del vórtice de puntalar, es que no hay nada más. No hay nada más. Y nada, esta la geométrica que es que nos ayuda a reducir la resistencia de velocidad, nos quita sustentación, eso sí, pero generalmente nos beneficia en el eficiencia. Y después está la torsión aerodinámica, que es que imaginaos en la raíz y su perfil gordo para poner ahí un buen encastre, una estructura de unión. Ella después en la punta, como nos da igual un poco que ocurra ahí estructuralmente o aerodinámicamente lo que sea, tenéis un perfil más delgado. Eso también se puede hacer y bueno, tenemos que quedar tendencias, ¿no? Baja la resistencia, baja la sustentación, pero porque sube la efectividad. Y después de esta una cosa que podéis estudiar o no podéis estudiar. Yo hice mi TFG sobre esto. Las conclusiones fueron que no servían mucho. Pero bueno, podéis estudiar aún así, son los Winglets o dispositivos que funcionan. Esto es, volvemos aquí a nuestro vórtice de puntalar y decimos, no te queremos evitarte. Barrera, ala, ya no ocurre, o ocurre menos, al menos. Y esa es un poco la filosofía de los dispositivos de puntalar que están ahí abajo, que pueden, pues, lo veis en la mitad redondeada, con una rampita, para que se vea fachero, con una barrera física, un inglés ruido, lo que sea, hay muchas tonterías. Y bueno, eso generalmente ocurre, te bajan la intensidad, te sube la resistencia parasital, te aumenta la sustentación y te aumenta la resistencia aerodinámica. Y después, el último parámetro así que tenemos que mencionar es un poco un parámetro muy popular en el aeromodelismo, que es el diedro, o sea, cuán de inclinada está el ala así. Y sobre todo sirve esto para la estabilidad lateral, que si no me equivoco, no sé si tú en la clase de fundamentos llegas a explicar un poco, pues aprovecho. El diedro, el señor diedro. El diedro lo explicaste, ¿no? Bueno, noción general, si tenemos más diedro, somos más estables. Y bueno, estos son los otros parámetros alares y dependiendo de cómo tenemos nuestra ala, va a comportarse de una forma u otra en pérdida. Esto también lo visteis, bueno, pues voy rápido. Y si os acordáis un poco por encima, dependiendo de la forma en planta, el comportamiento en pérdida no va a ser uniforme, va a ser diferente. Bueno, justamente esto es una palabra eléctrica, justamente se caracteriza por ser una realidad uniforme, cosa que queremos evitar a toda costa, pero ahí también puedes argumentar un poco que el piloto es papel, que no te pérdida. Y el alta rectangular es bastante bueno porque en realidad desde la raíz, lo cual significa que seguiréis manteniendo control total de los alerones. ¿Estaréis en pérdida y empezaréis a caer? Sí, pero seguís manteniendo control y autoridad sobre la aeronave. Igualmente, después está aquí la flecha negativa, que entra en pérdida también por la raíz, que ocurren cosas raras, como dijo Carlos el otro día, y flecha positiva, que en pérdida sí que es verdad, apaga y vamos. No queréis entrar en pérdida con flecha positiva. Pero bueno, si sois buenos aerodinamicistas, lo seguro que lo evitáis.
Y esta vez sí que voy a querer entrar un pelín más en detalle, simplemente para que entendáis un par de nociones más tridimensionales de qué ocurre aquí. Y vamos a comparar en las secciones, aquí marcadas en rojo, del ala, cómo ocurre esta entrada en pérdida exactamente. Porque claro, sí, vale, muy bien, David, entra en pérdida así, asá, esto es inestable, esto no, vale. Pero ¿quién ha dibujado esto? ¿Cómo se le ocurre? Bro, ¿en qué te basas? Pues nos basamos otra vez en el downforce. En el área elíptica, ¿qué ocurre? Tenemos un aire incidente, que es la línea con una distorsión de flujo menor. O sea que nuestro ángulo de efectivo va a ser elevado. En cambio, en el otro lado, tenemos mayor daños, o sea que nuestro ángulo de ataque efectivo va a ser más reducido. Aunque contraintuitivamente el dibujo parece que es más grande y tal, verdaderamente el ángulo es más pequeño en el caso de la ala rectangular. Y si además nos fijamos también en que decimos, leches, la cuerda en esa posición de la ala elíptica es más corta que en el ala rectangular, ¿verdad? Eso va a tener unas consecuencias. Y esas consecuencias es que en el área elíptica, por ejemplo, nuestro número de Reynolds local en esta sección va a ser más bajo. Y si os acordáis, en la clase de dinámica 2D, si tenemos un Reynolds bajo, tenemos un coeficiente de sustentación máximo más bajo. En cambio, en el área recta, como tenemos más fuera, tenemos un Reynolds local, tenemos más L máximo. Y esto ocurre lo siguiente. Área elíptica, menor vamos, mayor ángulo de ataque efectivo. Esto significa que nuestro C de aquí puede ser que entre en un valor más elevado que el máximo, es decir, que entre en pérdida. Separación, entre en pérdida, perdemos control y adherencia del flujo. En cambio, en la masa a la recta, a pesar de que seamos menos eficientes y tengamos mayor rangos, ese mayor rangos nos reduce la alcance efectiva, cosa que nos garantiza, entre comillas, que el CL sea inferior al CL máximo en esa posición de la envergadura del ala, por lo que seguiremos teniendo el flujo adherido, seguiremos teniendo control de nuestro ala. Y esto se aplica tanto aquí a alas como a colas, generalmente noción básica de aerodinámica 3D, un fenómeno así todo guapo. Y nada, vamos ya con la penúltima sección antes del descanso, que es, muy bien David, hemos visto alas, sabemos generar sustentación y la resistencia parásita, el CD0, ¿para quién? Vamos a ver eso ahora. El avión existe. El avión existe y por existir dentro de un medio fluido va a generar una resistencia y además no solo es que exista, sino que tiene un fuselaje, que tiene un ala empotrada, tiene una cola, tiene un montón de cosas. Y esas cosas interaccionan entre sí, mejor dicho, el flujo se comporta raro, sobre todo en los puntos cercanos de unión de estos elementos, o sea, que digamos que interaccionan los campos de velocidades de cada elemento. Y esto pues genera una resistencia adicional que se puede interpretar de forma intuitiva de la siguiente forma. Si aquí este avión recibe un aire incidente uniforme, pasar el avión, tanto por vórtice puntalar, como por interacción hacia la raíz, como el chorro del aire, como no sé qué, vamos a distorsionar el campo de velocidades aguas abajo de nuestro avión. Y este perfil de velocidades refleja un poco también la pérdida de energía, o sea, la energía que ha perdido el fluido al atravesar nuestro avión, es decir, la resistencia que ha ganado el avión. Y bueno, no hay varias formas de estimar el coeficiente de resistencia parásita del avión total, en el cual se consideran también unos factores de interferencia, que esos números que aparecen ahí no quiero que os lo sepáis de memoria, eso está tabulado en cualquier parte, lo podéis chequear en cualquier momento. Pero eso, un poco para que os hagáis idea, pues fuselaje, o sea, la interacción del ala por estar conectada al fuselaje, pues multiplicáis la resistencia del ala por 1,5, cosas de ese estilo. Y bueno, para estimar al menos de forma inicial y preliminar la resistencia parásita del avión, tenemos lo que se llama la analogía de placa plana. ¿Os acordáis de la capa límite? Sacarlos aquí, si no decís que sí, se van a enfadar. Perdón. Si queréis un pequeño repaso. En fluidos, los fluidos que se mueven, que suelen ser todos, si tenemos aquí una pared plana, como bien el nombre indica, el aire no se va a deslizar aquí arriba en un perfil uniforme, sino que va a tener un perfil de velocidades. Este perfil de velocidades
hasta que alcanza un 0.99, la velocidad del infinito, se le llama capa límite. Y la capa límite la podéis interpretar un poco como, ¿cómo lo definía Alberto? La difusión de la cantidad de movimiento. Pero no de esa. Bueno, es básicamente una capa de aire en la que los esfuerzos viscosos son muy relevantes y básicamente la velocidad del flujo transiciona de 0 sobre la superficie a la velocidad del flujo libre. Y bueno, creo que poseéis tipos de capa límite, laminar y turbulenta. Y dependiendo de si es laminar o turbulenta, tendremos unas ecuacioncillas, unas curvas u otras, que las distinguimos aquí. Por lo general, una capa límite turbulenta nos va a dar mayor resistencia que una laminar. Y bueno, considerando que nosotros generalmente movemos en ese Reynolds turbulentos, pues obtenemos de referencia los valores de fricción turbulentos. Y eso tendrá como consecuencia que bueno, tenemos unas ecuaciones y otras, y para estimar ya el C de cero adicional de nuestro avión, pues tenemos ahí ese sumatorio bonito y tal, con todas las características de forma mejorando no sé qué, no sé qué. Ya las ecuaciones para cada tipo de fuselaje, superficie mojada, del alga, etcétera, etcétera. ¿Existe también el CFD? Lo veremos, pero bastante más adelante. Pero si queréis ensayar, si tenéis alguna geometría de fuselaje ya diseñada de fusión o lo que sea, con un Excel que ahora os enseñaré, podréis ya sacar números de resistencia parásita del resto del avión. Y bueno, descanso. La siguiente parte es todo XFLR5. Veremos análisis en 3D en más detalle en los aerodinamicistas. Y ahora, quien no sea de departamento de aerodinámica, si quiere, se puede ir. Y si quiere quedarse, se puede quedar. Y nada, de momento, pues descanse de 10 minutos. ¿Habéis filmado todo? Ah, sí, sí, sí. Sí. Es que sí, una actividad. Sí, sí.
Es que yo primero eso ha sido algo muy interesante. Pero existe, vamos a ver. Sobre todo que creo que la para que existe la ¿seguimos? Bueno, vamos a seguir. Voy a apuntar la puerta.
Carlos, con el Drive. Bueno, vamos a ver ahora la parte de XML, cosas del programa, o sea que ahora sí, todos al ordenadorcito, yo también. Y nada, os voy a enseñar un poco cómo navegar en este módulo. A ver. Muy bien. Voy a reciclar este Excel, iba a decir, madre mía, qué mayor estoy. Vale, bueno, estamos en el módulo 3D que hemos visto antes, ¿no? Y aquí tenemos varias casillas. Tenemos aquí esta ventana. Gente, ¿me seguís, por fin? Tenemos aquí la primera ventana que es OP Point View, ¿no? Esto no se llama así. Bueno, esta de aquí es la distribución de sustentación, que si abrimos, por ejemplo, aquí, si abrimos el avión y quitamos las X de aquí y elegimos solo, por ejemplo, a 0 grados, ángulo de ataque, nuestra distribución de sustentación se ve así. No, miento, esto es el ángulo inducido, que lo aparece aquí arriba. ¿Queremos cambiar la gráfica? ¿Cómo lo hacemos? Al igual que en 2D, clic derecho, Current Polar, no. ¿Dónde está? Current Graph, Define Graph Settings, y vamos a poner en el eje Y el Local Lift Coefficient, el CL local, que se ve una distribución así, un poco pocha, ¿no? La verdad, podría ser mejor el ala. Podría ser un poco mejor. Vamos a ver a un ángulo de ataque más elevado. Uf, qué feo esto. Esto es el CL. El CL son curvas un poco feas, es decir. Pero si mostramos en vez del CL la fuerza de sustentación como tal, el local lift, aquí, esto ya, vale, esto ya es una forma más típica, más esperada. Y aquí vemos que con estrechamiento, no uniforme, sino con segmentos, aquí con un panel central recto y un estrechamiento así, oye, hemos conseguido una curva bastante bonita, bastante eficiente, parece incluso. Eso lo podemos visualizar aquí, por ejemplo. Después, bueno, las curvas polares, que si le doy aquí a las X a todos, que bueno, de hecho voy a corregir aquí el avión. -1 con... no, -1 era. Hacemos el análisis. Tenemos aquí las curvas, ¿no? Y al igual que en el módulo 2D, podemos visualizar solo una apretando la tecla 1, o la gráfica 2 apretando 2, la gráfica 3 apretando 3, la gráfica 4 apretando 4. Y existe una quinta gráfica que si apretamos la tecla A vemos las 5, que esta quinta pues podemos definirla como queremos. Voy a poner, por ejemplo, aquí que sea VZ por ninguna razón aparente frente a V, que es la velocidad de vuelo, por ninguna razón aparente. Vemos una recta, veremos luego por qué. Y después hay otros módulos como este de respuesta dinámica, que no vamos a ver hoy, lugar de las raíces, que no vamos a ver hoy. Y bueno, el que es bonito, el que queda bien para postureo, ¿no? Que es el de visualización de la aeronave, que si apretáis la rueda de vuestro ratón podéis rotarlo un poco y desplazarlo con el clic izquierdo, y con el clic derecho no hacéis nada. Bueno, hacéis clic derecho. Y nada, y aquí, por ejemplo, veis abajo a la izquierda un poco de información sobre vuestro avión. Este análisis se ha hecho a 20 metros segundo. Los coeficientes de sustentación y resistencia que nos dan son estos de aquí. Tenemos eficiencia aerodinámica y todo. Y nos salen ahí puntitos. Y de hecho, si nos vamos al rincón de la izquierda aquí, nos aparecen parámetros del avión. No tanto del análisis, sino del avión. Y aparece aquí abajo un valor muy interesante que es XNP, el punto neutro que os he explicado al principio de la clase, que os servirá para vosotros después computar y calcular vuestro margen estático, a partir de la pendiente no, a partir del centro de gravedad y todo. Bueno, muy bien, muy bonito, muy barato, pero David, no nos has enseñado de absoluto cómo hacer un avión. O vamos a ver cómo se hacen. Vamos aquí a este puntito de aquí que pone plane convencionalmente, e intuyo que será avión, y me deja definir un nuevo avión. Y nos aparece esta plantilla de aquí en vacío, oscurito, y podemos editar tanto el nombre del avión, vamos a llamarlo avión, porque es un avión, y podemos editar también el ala. En main wing le damos a define, y aquí es donde está nuestra ala, que aquí esto funciona de la siguiente manera.
vamos a describir la forma de un semiala. O sea que aquí, en la coordenada Y, que es la dirección de la envergadura, especificamos que, por ejemplo, a 0,8 metros de distancia quiero una cuerda de 20 centímetros y en la raíz quiero una cuerda de 30 centímetros, por ejemplo. Tendremos así un ala con estrechamiento moderado, que aquí a la derecha vemos los parámetros del ala. Tenemos aquí el offset, que con esto controlamos la flecha, que es una pena porque verdaderamente mola más manejar la flecha o describir la flecha mediante un ángulo, pero aquí la hacemos mediante distancia respecto al borde de ataque, que en este caso, por ejemplo, quiero que tenga un desfase de 1 centímetro, ¿vale? Sería, por ejemplo, un ala con flecha positiva. Si queréis ver un extremo más extremo, si ponemos un offset de 50 centímetros, pues se va bastante para atrás. Y si lo hacemos al revés, negativo, pues se va para adelante el ala. Vamos a dejarlo en 0, por ejemplo. Aquí está el diedro, que, por ejemplo, vamos a poner 5 y se levanta un poco el ala, siendo sonriente. Y, por ejemplo, podemos aquí tener un diedro de 10, un poco exagerado, pero oye, nunca se tiene demasiado. Y aquí la siguiente columna es la torsión. Que la torsión, por ejemplo, imaginaos que queremos darle a la raíz por cualquier razón 1 grado, 5 grados de ángulo de ataque y en la punta menos 5. Como veréis, esto será un dolor de cabeza de fabricar, pero bueno. Y diréis, David, ¿dónde leches está el perfil? La siguiente columna, especificamos el perfil. Y tenemos aquí la lista de los perfiles que hemos analizado en 2D y podemos elegir el que queramos. Por ejemplo, voy a elegir el E180 para la raíz central y en la punta voy a elegir el mismo, E180. ¿Ok? Y tenemos aquí un ala pues bastante rara, bastante esquizofrénica. De hecho, la vamos a hacer un poco más rara añadiendo una sección después de la sección 1. Esto, si queremos añadir otra sección para cambiarle la distribución de cuerda o lo que sea, sobre todo para hacer geometrías elípticas y tal, podemos insertar aquí otra sección que nos la ha dibujado a 40 centímetros de la raíz, bien. Vamos a especificarle aquí una cuerda de 30, por ejemplo. Así, tenemos ahora un tramo central recto y después una punta con estrechamiento. Y bueno, aquí sí que es verdad que voy a especificarle que no tenga torsión, aunque se vea muy feo. De hecho, le voy a quitar la torsión aquí, me duele la vista, solo de verlo. Y también podemos cambiarle el diedro, que la sección central sea plana, por ejemplo, y tengamos aquí, por ejemplo, una sección central plana y después ya en los paneles de la punta pues tienen ese diedro. Y bueno, hay una cosa importante que tendréis que tener muy en cuenta, que es que este programa está basado en el método de los paneles. Y los métodos de los paneles consiste en dividir el ala en paneles, como su nombre indica. Aquí en las casillitas, si le dais a Panels y quitáis Surfaces, os visualiza los paneles. Este programa es muy listo y ya sabe de antemano lo que quiere. Pero lo que quiere no es esto. Lo que quiere es que le demos a Reset Mesh y nos optimiza la distribución de paneles óptima para el análisis. Que a veces hay que tocarlo un poco a mano por lo que sea, pero por lo general suele funcionar bien. Y bueno, nada más, como mucho, pues podéis también aquí ahora, un poco desde un punto de vista más estético, podéis decirle, oye, soy alérgico al violeta porque soy tonto y quiero que mi ala sea roja, roja extra 2. Le podéis cambiar el color aquí arriba. Vamos a guardar y tenemos ya un ala. Podemos hacer lo mismo, es el mismo módulo de editor, básicamente el elevador. Que aquí voy a ser más rápido, voy a ponerle directamente un perfil simétrico, el NACA 0010, y vamos a ponerle un poco a ojímetro 0,2 aquí, cuerdas de 0,1 y aquí en la raíz 0,15, y aquí un offset de 0,05 y se nos queda algo así, facherito, de esta forma. Le damos a Reset Mesh, nos cambia el número de paneles, vamos a guardar. Tenemos una cola, no tengo ni idea a priori si esta cola va a ser suficiente o no, lo averiguaremos luego. Y podemos añadir el estabilizador vertical o hacer una cola en V, os voy a enseñar a manejar esto también. Y nada, y aquí no me voy a complicar la vida, voy a dejarlo tal cual está. Me voy a poner el NACA 0010 y ya está. Y bueno, hey, tenemos un avión nuevo. Gama de colores un poco curiosa. Me recuerda a cierto equipo, ¿no? De la Astra Challenge. Un poco parecido.
Y nada, y aquí tenemos ya nuestro avión y bueno, muy bien, David, tenemos el avión. ¿Qué podemos hacer ahora con él? Pues muchas cosas, demasiadas. Pero sobre todo vamos a utilizar este programa para hacerle análisis. Que en esta clase de hoy vamos a ver solo este módulo de aquí, Define and Analysis. En una clase futura, más adelante, por diciembre o noviembre, no sé cuándo caerá, veremos el análisis de estabilidad en detalle, que ahí tiene muchas más movidas. Pero de momento nos vamos a quedar aquí, definiendo un análisis. Y bueno, vamos a utilizar solo dos tipos de análisis específicos. Velocidad fija y sustentación fija. Vamos a definirle una de cada. Por ejemplo, vamos a imaginar que este avión va a volar a 20 metros segundo y vamos a... Se nos olvida algo, ¿verdad? Inercias, muy bien, porque ahora mismo en algún momento le he dicho cuánto pesa el avión. ¿No, verdad? No. Entonces aquí necesito darle masas. Que para eso le damos aquí clic derecho, Edit, Define Inertia, y la estimación de masas que tengáis, o si tenéis un CAD de vuestro avión con los componentes más o menos ya distribuidos, es decir, vale, voy a poner el electrón aquí y ya el pim pam pum, podéis poner las coordenadas del centro de gravedad de cada componente aquí. Por ejemplo, imaginaos que yo qué sé, el peso de la electrónica, que voy a aproximar a 0,3 kilos, inventándomelo, está posicionado en el centro de gravedad pues cerca del origen, un poco hacia abajo, unos 3 centímetros hacia abajo, y esto es avión. Tenemos una masa ahí. Vamos a definir también la masa del avión, ahí del ala, por ejemplo. Imaginaos que este ala, yo qué sé, nos pesa... ¿Cuánto puede pesar esto? ¿500 gramos? ¿Son mucho? ¿500 gramos? 500 gramos. 500 gramos. La cola, que pesa un 10%, por ejemplo. O sea, ahora mismo estoy inventándome números, no me estoy basando en nada. Y esta que pese 10 gramos. Y nada, ¿y dónde vemos que cae el centro de gravedad? 0,113. Y la cuerda que teníamos en la raíz era 300. Quizás tengamos el centro de gravedad muy para atrás. Bueno, pues adelantamos un poco la electrónica. Unos 5 centímetros. 0,96, ahora a lo mejor vamos bien. Y si decimos, ostras, pero con una tabla de Excel no me apaño, no sé qué. Voy a... ¿Cómo se dice? Quiero ver dónde he puesto las masas. Le damos aquí a masas y nos ilustra nuestra distribución de masas. Que, oye, a ojímetro el centro de gravedad cae muy bien, ¿eh? Cae muy bien, sí, sí. ¿Y cuánto nos pesa el avión con esa estimación? Menos de 1 kilo. Oye, chapó. Ah, bueno, me he olvidado de la existencia del fuselaje, pero por conveniencia vamos a ignorarlo. Sí, sí, pero muy bajo. O sea, de hecho, lo pone aquí. Por hacer más zoom no se hace la letra más grande, por desgracia. Y bueno, vamos ahora ya con los análisis. Y vamos a ir primero ventana a ventana. Aquí definimos el tipo de curva. Si queremos someter el avión a una velocidad de vuelo constante o si queremos fijar una sustentación o peso, en este caso, constante. Tenemos también otro tipo de análisis, podemos especificar el tipo de análisis, que esto ya es más cuestión numérica. Aquí vamos a utilizar solo dos. El VLM2, si contemplamos todo el avión, y este es el que vamos a usar por defecto, o si queremos solo estudiar la entrada en pérdida del ala, el LLT, que solo considerará el ala. Nos vamos a inercia y por defecto nos guarda los datos de nuestra distribución de masas que hemos especificado, pero si la cambiamos en un sitio o le añadimos peso, podemos desplicar aquí el corchete este y especificar aquí, pues imaginaos que este avión es capaz de llevar 1 kilo de carga de pago por la cara. Pues le sumamos 1 kilo, pero mantenemos el mismo centro de gravedad. ¿Por qué? Porque somos unos chulos. Y después de aquí no tocáis nada, estos son los parámetros de referencia que siempre vamos a querer, la proyección horizontal de la planta alar. Y aquí aerodata. Aquí viene el truco de las condiciones atmosféricas. Cuando tengamos la certeza de dónde volaremos y qué temperaturas harán y todo esto, podremos aquí editar, obtener nuestra densidad del aire y viscosidad dinámica mediante la atmósfera ISA, creo que es, que tiene tabulada dentro del programa. Le damos aquí From Altitude and Temperature y, por ejemplo, decimos, vale, en la Alcudia, por ejemplo, día promedio de verano en competición hacen unos 30 grados, por ejemplo.
Son unos 30 grados y, si no me equivoco, el campo de vuelo estaba sobre el nivel del mar a unos 40 metros, por ahí, algo así. 40 metros. Ponemos 40 metros y nos salen todas las condiciones atmosféricas. Presión atmosférica, densidad del aire, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, velocidad del sonido, bla, bla. Y se nos guardan. Y la última ventanita de aquí es el drag adicional, la resistencia adicional, que en este caso me he inventado la resistencia parásita del fuselaje, pero vosotros, o bien mediante CFD o mediante el Excel aquí de placa plana, podréis sacar un valor, bueno, aproximado, sí, un orden de magnitud de resistencia adicional del fuselaje, que yo en este caso me he inventado que es 0,01. Vamos a guardar. Y, madre mía, qué nombre más largo, Dios mío. Qué nombre más largo. O sea, tienes la opción activada de que guarde el nombre automáticamente, pero un nombre así es ilegible. Podemos quitarle la selección aquí y cambiarle el nombre. Y, por ejemplo, vamos a decir aquí que esto es static 20 metros segundo para estudiarlo. ¿Vale? Eliminamos el otro. Ok. Queremos hacer otro análisis, porque, claro, la cosa de mantener velocidad constante es que no se va a comportar igual el avión a 20 metros segundo que a 10 metros segundo, que es, por ejemplo, una velocidad más cercana a la entrada en pérdida. Vamos a hacer otro análisis, cambiando la velocidad a 10 metros segundo. Y tenemos ahora 1 a 10, 1 a 20. Vamos a definir más análisis todavía. Manteniendo el análisis de velocidad constante a una baja velocidad, vamos a analizar ahora, en vez de todo el avión, el ala solo, el LT. Simplemente para ver luego cómo se comporta. Y en vez de llamarlo static, voy a llamarlo stall, por ejemplo, para distinguir. ¿Vale? Y nos queda un análisis más así. Voy a coger, por ejemplo, el análisis este cualquiera y, en vez de hacerlo a velocidad constante, voy a hacerlo con sustentación constante. Que a este lo voy a llamar Dynamic MTOW, por ejemplo. Ok. Os he definido ya 4 curvas. Vamos aquí, a este módulo, y vamos a ver cómo se ven las curvas de cada uno. Vamos a empezar con la entrada en pérdida y voy a estilizar la curva, que si le dais aquí clic derecho a la rayita, podéis elegir tanto símbolos como el estilo. Voy a hacerla así que sea discontinua y voy a ponerle el color rosita, por ejemplo. Y doble enter y nos lo analizo. Y bueno, menudo avión de pacotilla. ¿Cómo que nos entra en pérdida 0,9? Un CL de 0,9. Bueno, es lo que sale. A lo mejor hace falta alimentarle más Reynolds en el módulo 2D, o a lo mejor verdaderamente el ala performa así de pobre. Y generalmente, pues bueno, vemos que, ostras, mirad la curva CM. Se ve bien en la pantalla porque veo que el contraste es muy feo, ¿no? Pongo otro color. Así mejor, ¿no? Mucho mejor, sí. Vale. Veis aquí la curva de momento aerodinámico, que es la definición de inestable. Bueno, pero esto, claro, es solo el ala. No sabemos aquí la cola qué influencia tiene. O sea que, para eso, vamos a analizar ahora la cola. Si me permitís, voy a cambiar el color de las curvas de todo el avión y voy a analizar ahora estático a 10 metros segundo el avión completo. Ostras, pues no sé qué curva es peor, ¿eh? Yo creo que esto no se puede volar, ¿eh? Vamos a cambiar un poco la cola aquí, que seguramente esté pecando ahora esta configuración de tener un empenaje muy pequeño, pero eso lo podemos solucionar. ¿Cómo? Vamos a editar el panel y decimos, jolín, con lo bonita que me ha quedado esta forma, ¿de verdad tengo que cambiar parámetro 1 a 1? No. Podéis hacer una cosa que es el other aquí, scale wing. Vamos a escalar el ala y podemos escalar tanto la envergadura como la cuerda, como la flecha, como la torsión, como el área y como el aspect ratio. Nosotros podemos hacer el ala más grande, pues vamos a escalar el area scaling y tenemos 0,05 metros cuadrados, vamos a subir al doble, 0,01. Tenemos un ala más grande, sí que es verdad que ahora se respeta el offset, no se respeta la flecha, pero bueno, me da igual, lo voy a dejar así. Save, ok. Y vamos a ver ahora si esto es más estable. Oye, ¿habéis visto cómo la curva ahora por lo menos tiene pendiente negativa? No está trimada como nos gustaría, pero bueno, eso con un ligero cambio de aquí
torciéndola hacia abajo -1 grado, por ejemplo, nos saldrá así, ostras, -1 grado quizás sea demasiado. Voy a poner -0,5. Y volvemos a ejecutar. Y ahora vale. Esto ya parece muchísimo más volable. Y bueno, esta es la curva que hemos visto en la actividad, o sea que nada especial a mencionar a ella. Podemos compararla también con la de 20 metros segundo para ver qué cambia. Y ¡oh! Fijaos, voy a distinguir las estas con más grosor, la de alta velocidad. Fijaos, a mayor velocidad tenemos un coeficiente de resistencia generalmente menor. ¿Por qué? Movidas del Reynolds, pero si os acordáis en la ecuación de la definición del coeficiente de resistencia, la velocidad está bajo dividiendo, o sea que por lo general, intuición general, si aumenta la velocidad, el número debería bajar, pero verdaderamente a mayor número de Reynolds, estas curvas se asemejan más, independientemente de la velocidad, pero como estamos en un número de Reynolds aún todavía algo bajo, pues hay una distinción un poco. Y la eficiencia aerodinámica, pues también es más eficiente volar más rápido. Bueno, vamos ahora al interesante, al dinámico, que este lo voy a estilizar con cuadraditos. Vamos a analizar y vamos a ver qué nos ocurre. Fijaos qué cosa más curiosa. Primero, vamos a enfocarnos en la curva de resistencia. Como es dinámico, fijaos qué cosa más rara ocurre. A bajos ángulos de ataque, estoy volando ahora a 23 metros segundo. Aumento el ángulo de ataque, bajo la velocidad. Aumento el ángulo de ataque, bajo la velocidad. Y fijaos que a medida que aumento el ángulo de ataque y estoy a más o menos 10-9 grados, ya coincido con la curva anterior de 10 metros segundos. O sea, he hecho como a priori, he dicho, leches, 20 metros segundos va a ser mi velocidad rápida y 10 metros segundo va a ser mi velocidad lenta. Y de hecho ya más ángulo de ataque empieza a entrar en pérdida pues alrededor de 8 metros segundo. Y esto se ve también reflejado en la eficiencia aerodinámica, que veis que hace como una transición de la curva estática de alta velocidad a la curva estática de baja velocidad, una interpolación bastante guapa. Y el por qué he sacado esta curva en específico es la quinta curva, que voy a esconder. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Voy a esconder estas gráficas y voy a mostrar aquí velocidad Z versus velocidad de avance V. Y aquí, esta curva la entenderéis en mejor detalle en la clase. Pero esto es la curva de platino de vuestro avión. Básicamente os dice, si voy a 10 metros segundo, voy a caer a 0,6 metros segundo. Y claro, podéis planear rápidos, por ejemplo a 20, pero para conseguir planear a esta velocidad, estaréis cayendo, tenéis que caer casi 2 metros segundo. O sea que es una muy buena primera estimación de ver cómo se porta vuestro avión. Sí, básicamente, un poco para ver que eso, y además si lo leéis un poco al revés, seguís la curva en vez de respecto a la velocidad, respecto al ángulo de ataque. Que eso también es una noción bastante interesante, que generalmente si vuestra velocidad aumenta es porque vuestro ángulo de ataque se reduce y viceversa. Y bueno, ¿qué más se puede enseñar aquí? ¿Qué más se puede enseñar aquí? ¿Alguien echa algo de menos? ¿Habéis conseguido seguir esta parte ahora? Ah, la cola de nube, bueno, vale. Ahora decimos, ¡buah! Esta cola me da cringe, no quiero un empedaje convencional. Podemos quitar el estabilizador vertical deseleccionando aquí el fin y vamos al elevador y el diedro simplemente pues le damos un número cómicamente grande de diedro como 40 grados, por ejemplo. Le damos a guardar y vamos a definir un nuevo avión. Cola en V. Y vamos a definirle el mismo análisis de Dynamic M2, que si queréis copiar un análisis, el truco, clic derecho, editar, no hacéis nada, volvéis a salir y cuando definéis un nuevo análisis se guardan los parámetros del análisis que habéis abierto anteriormente. Y ahora aquí pues le cambiamos el nombre otra vez, Dynamic M2. Y esta la voy a poner de un color más llamativo, lo voy a poner amarillito fosforito.
Y vamos a comparar. Hostia. ¿Qué vemos? Cola en V. Generalmente, menos resistencia aerodinámica, por lo general, porque hemos eliminado superficie mojada. Oye, viene bien. Y se ve incluso más reflejado en la eficiencia aerodinámica y también en nuestra curva de planeo, que ahora nos permite descender menos. O sea, que esto, para que lo entendáis, el planeo y el ascenso son lo mismo, solo que en el ascenso tienes motor. O sea, que esto lo puedes interpretar un poco que te permitirá ascender más rápido. Ahora, porque tienes, digamos, o sea, si caes más lento en planeo, será más fácil ascender más rápido con motor puesto. Pero eso ya lo veremos en detalle en la clase de cálculo de prestaciones. Y bueno, vemos aquí que esta curva pues le hace falta un poco trimarse, tiene otra pendiente y tal, pero bueno, eso iterando se puede cambiar y tal, y eso. Y nada, de momento creo que esto es todo lo que quería ver para la clase de hoy. No sé si... Bueno, os voy a enseñar como mucho ahora aquí, en el módulo de distribución de sustentación, cómo se ve esta la que nos hemos inventado. Por ejemplo, a 4 grados de ángulo de ataque. Que bueno, oye, una distribución un poco fea, pero ni tan mal. Ni tan mal, ni tan mal. ¿Eh? Es muy fea, es muy fea. No hagáis una lasa. Y bueno, ¿qué vais? Perfecto, hemos acabado. Pues nada, aquí todo. No sé si me habría dejado algo de lo que quería explicar en esta sesión. Vamos a ver más en XP5, pero será más adelante, seguramente después de exámenes. Y nada, de momento con esto, pues ya podéis ir empezando a sacar numeritos para meterlos ya a simuladores de puntuaciones, cálculos de habitaciones y tal, que veremos en mayor detalle este año que viene. Así que nada, muchas gracias y ya nos veremos. Y bueno, los compañeros de casa, imagino que habréis visto la segunda mitad de la clase mi calva todo el rato, pero bueno, espero que os hayáis enterado y seguido la clase y nos vemos. Chao.